Semana terminó con algo que creo bastante relevante, que fue la participación hace muy pocas horas de la presidenta Cristina Fernández en el evento anual de la Unión Industrial Argentina, acompañada por Hugo Moyano. Creo que hubo dos definiciones importantes. La primera es la definición de que no está pensando en un Estado empresario, y esto está alineado con los escenarios que estuvimos analizando en las últimas semanas. Concretamente, habíamos mencionado hace algunos días que era poco probable una profundización del modelo económico en el sentido, por ejemplo, de mayor intervención del Estado en la economía, y que el escenario más probable era de continuidad del modelo económico sin profundización. Esta definición está claramente en esa línea. Y la segunda definición muy importante fue el anuncio de un pacto social con la CGT, con la Unión Industrial Argentina. Esto es muy importante cuando estamos con una inflación que ya está llegando al 25% anual. Y para entender la importancia de este anuncio, uno debería separar los distintos factores que generan inflación. La inflación es un fenómeno bastante complejo en el cual intervienen muchos factores, pero hay claramente dos conjuntos de factores importantes. Los primeros son los que podríamos denominar los factores, los motores inflacionarios, los motores que generan inflación, y ahí están las distintas combinaciones de política cambiaria, política monetaria y política fiscal. Concretamente, en una situación como la actual, con la cantidad de dinero creciendo alrededor del 30% anual, es muy difícil que no haya inflación de dos dígitos con esa fuerte expansión monetaria que tiene algunos elementos de política fiscal y de política cambiaria que ya hemos analizado especialmente en los posts de esta semana en el blog. Pero el segundo conjunto de elementos muy importantes tiene que ver con las expectativas inflacionarias y con lo que se denomina puja distributiva. Si hay expectativas de inflación alta, las negociaciones salariales implican aumentos altos de salario, que generan aumentos altos de costos y que generan aumentos de precios que retroalimentan este círculo vicioso y que le dan dinámica propia a la inflación. Estos dos factores, los motores que generan inflación y los factores que generan inercia inflacionaria, son dos conjuntos de factores sobre los que hay que trabajar en cualquier política antiinflacionaria. Los programas denominados ortodoxos trabajan fundamentalmente sobre los motores inflacionarios, y los programas heterodoxos trabajan con una combinación de políticas macroeconómicas y acuerdos y pactos sociales y acuerdos salariales y de precios que le sacan envión, le sacan inercia a la inflación mientras actúan las medidas de fondo para contener la inflación. Y por supuesto, los programas populistas se concentran únicamente en los elementos que tienen que ver con la inercia inflacionaria, pero se olvidan de los factores que están generando inflación, y ese tipo de programas terminan con una explosión inflacionaria cuando terminan fracasando. Es importante entonces, volviendo a lo que anunció Cristina hace pocas horas, que haya un pacto social y que haya acuerdos entre la CGT y la Unión Industrial Argentina para contener los aumentos de salarios y los aumentos de precios, pero esto solo va a ser exitoso finalmente sobre la inflación si el gobierno también se concentra sobre los elementos sobre los cuales todavía no ha dado absolutamente ninguna señal y que tienen que ver con la combinación de políticas macroeconómicas. Por eso va a ser importante en las próximas semanas qué señales dé el gobierno acerca de esto, y fundamentalmente qué señales va a dar el Banco Central cuando presente el mes que viene el programa monetario para el año 2011. Hasta la semana que viene.